Ahora sí, tengan buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Decirles que en la clase pasada, si bien es cierto, estábamos en otro ambiente, en otro contexto, logramos introducirnos ya dentro del contenido de este ensayo, ¿no? Que tenía por finalidad estudiar la ideología en una producción cultural que se llama cine. Ese día básicamente planteábamos ciertos panoramas, planteábamos ciertas cosas de cómo se va conformando el patrón ideológico y que no es tan cierto que el cine, la música, las series de televisión son inocentes. Es decir, ese día concluíamos que no es tan cierto que simplemente estoy viendo El Rey León y ya, no es tan cierto que estoy viendo a Deadpool y ya, sino que hay un mensaje político, hay un mensaje ideológico detrás de cada una de esas manifestaciones culturales que nosotros consumimos. Pero al mismo tiempo, este discurso que yo he hilvanado, es decir, que he hecho sobre el cine para que quede claro que el cine no es inocente, tampoco quiere decir que lo estamos maldiciendo, lo estamos satanizando el cine, la música, el arte en general, las modas en general, sino que lo que se debe o más bien se pretende es que nosotros en algún punto tengamos en cuenta y que comprendamos que no hay que ser inocentes tampoco frente a lo que consumimos. Es decir, yo puedo ver, escuchar y comprar lo que sea. Sin embargo, tenemos que tener esa pequeña elemento, esa pequeña cuota de conciencia de saber a qué nos enfrentamos. No tenemos que ser inocentes si también el que nos vende, el que produce lo que consumimos, no es inocente. A ese es el punto que queríamos llegar. Y para terminar ese ensayo, la última parte que no la discutimos era sobre ese elemento que se llamaba la sangre como elemento vitalizador de la cotidianidad. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, o antes de llegar a ese punto, hay que entender lo siguiente. Cuando digo sangre, no hay que entender simbólicamente una gota de sangre, una mancha de sangre, una muerte como tal, sino que en este caso recurro a la palabra sangre para decirles que hay elementos dentro de las producciones culturales que pueden tener un valor simbólico a la hora de hablar de ideología. En este caso, como el contenido del ensayo es hablar sobre la violencia, cómo la violencia se logra básicamente instaurar y normalizar en nuestra vida, en nuestro día a día, eso es un recurso que yo utilizo. ¿Por qué? Por ejemplo, les decía, es muy normal, ¿qué sucedería? Incluso les puedo llegar a hacer esta pregunta, si dentro del cine que nosotros vemos las manifestaciones de violencia, es decir, un golpe, una muerte, un cadáver, fuera mucho más censurado, el discurso de las películas, del cine, de los videos, fuera más tranquilo, no tan directo como tal, y en las noticias no existiera algo que se llama una nota roja. La nota roja son notas periodísticas que utilizan, digamos, como la violencia para una forma llamativa, es decir, como las primeras, como la sala negra del Faro, no sé si han escuchado esta sección del Faro, eran narraciones, eran crónicas donde, por ejemplo, se iban a cárceles a narrar cómo un dirigente de alguna pandilla había matado a 13 personas. Hay narraciones, por ejemplo, donde el Faro hace una investigación que en una iglesia católica se la tomó una pandilla, cierra y tenía capturados a todos los feligreses dentro de la iglesia, perdón, una pandilla, y comienza a narrar qué estaba viviendo la gente adentro y también parte de los pandilleros que estaban haciendo eso. Por lo tanto, esa narración, que nosotros tengamos el consumo de esas cosas, que de repente el Código 21, que Cuatro Visión, que Michero utilicen la violencia como una estrategia de mercadotecnia de las noticias, a nosotros nos hace, digamos, normalizar este tipo de discurso. A tal grado que, por ejemplo, se hace sumamente común y celebramos, ya le doy la palabra a Adner, que incluso el presidente de la República en la actualidad publica, o sea, lleva a que un presidente tenga que publicar que este día no hubieron asesinatos. Estamos tan normalizados que la regla común, el ideal de lo que debería de ser, se ha vuelto como la excepción y algo digno de celebrar. Y eso nos asombra, que este día no hubo un muerto. Entonces, cuando decimos, 1, 3 hubieron ahora, decimos, solo 12 desaparecieron, solo hubieron 15 robos, y hasta la expresión de mi cara, 15 robos.
estamos tan normalizados y cotidianizados, es decir, es tan normal saber eso, que incluso, no sé si les decía el día lunes de la semana pasada, somos leyenda las personas que no hemos sido asaltadas o les decimos, no sé dónde, qué has hecho para no sufrir un asalto, por ejemplo, o al menos un robo donde no nos damos cuenta o algo, ¿no? Pero en este país es casi imprescindible haber tenido al menos un contacto con la violencia social y mucho más con la violencia estructural, que ya ahorita la voy a ampliar un poco más. Dígame, Adner. Quería hacer la pregunta, algo como cómo se le denomina a esos periódicos del Chero y el MAS, que les dicen prensa amarillista. ¿Qué quiere decir eso? Ah, No sé si me lo no, podría ampliar. sí, no, hay que tener cuidado. No es lo mismo hablar de prensa amarillista con notas rojas. ¿Por qué? Hay un elemento importante. La prensa amarillista se llama amarillismo a toda aquella exageración por la forma en que evocan la noticia y la intención de provocar morbo en el lector. Cuando digo morbo, no es morbo sexual, sino que, por ejemplo, el tema de puede haber un caso de corrupción, el tipo de comparaciones, hay, digamos, una intención del medio de comunicación que utiliza las noticias amarillistas en provocar ese morbo, ¿no? Esa ansiedad, esa curiosidad, y se deja de lado el tema de la objetividad que debería de tener la nota periodística. Como código 21, ¿no? Exacto, como dice Jennifer. Al final hay una intención más de como contame el chambre que en realidad decime qué es lo que está pasando y cómo se va a resolver o cómo se llegó a la resolución de ese conflicto. Por eso en nuestro país, por ejemplo, han habido casos, casi diariamente hay capturas erróneas o al menos solo salen las noticias que se captura fulano de tal y nosotros que estudiamos derecho sabemos que la captura no significa o no es sinónimo de culpabilidad. Y al final, en la primera audiencia, digamos, se comprueba que no habían elementos para comprobar un acto ilícito o el cometimiento de un delito y estas personas salen en libertad. Pero la prensa amarillista al final no dice tampoco, miren, era mentira lo que publicaron. Solo lo peor, como en la Brittany también, por ejemplo, si usted sale en un medio de eso y lo están culpando de algo, tenga por seguro que solo va a salir que usted es culpable. Nunca va a salir que no fue así. En cambio, la nota roja tiene que ver ya con la provocación, sí, tiene que ver con el morbo, sí, pero va directamente a la forma en que se enuncia la violencia, la muerte y las drogas. O sea, tiene que ir más al lado del crimen, ¿no? Eso se llama nota roja, cuando hay toda una estrategia mediática, incluso con el licenciado Morales hace 2 años hacíamos una investigación que ya está hasta género literario, este tipo de narraciones, porque en Guatemala, Honduras, incluso en Honduras hay un ex policía que comenzó a narrar todos los operativos a los cuales él había ido, pero el autor es anónimo, sino que creó un personaje en internet que es una mujer que se llama Carmía Weiler, pero en realidad él es hombre y desde su anonimato, es decir, se retira de la policía, y desde allí escribe todos los operativos a los cuales él se enfrentó de forma literaria. Y eso es nota roja porque hay muchas expresiones de violencia. Por ejemplo, digamos, hay una narración de cómo un grupo criminal toma venganza de un traidor, ¿no? Del mismo grupo criminal, donde cómo la forma en que narra, cómo lo van a traer, cómo le dan la noticia que le tienen que matar. Al final muere por una forma que se llama la piñata, que es que lo amarran de pies y manos, lo cuelgan de cabeza, le quiebran la nariz y cuando se empieza a ahogar en su sangre, juegan básicamente a reventar una piñata, pero no como nosotros cuando niños reventábamos una piñata, sino que en vez de con lo que le pegábamos a la piñata son corvos, ¿no? Esa narración es sumamente sangrienta, pero hay todo un estilo literario, eso se llama nota roja. No sé si más o menos expliqué eso. ¿Abner? Ok. Entonces, en ese sentido, el tema
de la sangre como elemento vitalizador, y cuando decimos vitalizador es que le da vida, lo mantiene vigente, lo mantiene fresco, por así decirlo, en nuestro día a día, ¿no? Y cuando digo sangre, también no hace referencia, por ejemplo, a estas expresiones de violencia, a estas narraciones que acabo de hacer referencia, sino que también a temas más estructurales. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros vemos películas donde está en juego, hay toda una trama por ejemplo, guerras entre países, bombas atómicas, toma de decisiones desde los estados, donde las muertes en realidad no se ven. El caso, por ejemplo, no sé si lo cito en el artículo, no lo recuerdo bien, el tema de Civil War de los Avengers. Nosotros vemos el conflicto civil entre los mismos superhéroes, que al final un error desató, por ejemplo, la muerte de un montón de personas en un edificio, luego de una cumbre de una organización internacional. Ahí, básicamente, hay una intención política en ese discurso cinematográfico, porque ¿quién provoca, digamos, esa explosión y la muerte de las personas comunes? Al fin y al cabo la tiene este personaje que no es tan querido, que es el Soldado del Invierno, que es un soldado que ha sido formado en Rusia, que su perfil es frío, que tiene un brazo izquierdo de metal y una estrella roja en ese brazo izquierdo. Por lo tanto, comienza a haber un discurso en decirle a la gente que los personajes que no son llamativos, que no tienden a ser amigables con el sistema mundo, con el sistema mundo que nosotros conocemos, son o rusos o son chinos, ¿no? Hay una intención política. Incluso el lunes me quedé algo pendiente también de debatir con respecto a este tipo de análisis, es que, por ejemplo, ya le doy la palabra, no sé quién levantó la mano, ya les doy la palabra, ya le doy la palabra, María José. Por ejemplo, se me quedó pendiente explicarles esto. Hay una universidad, no sé si es la de Berkeley, en Estados Unidos, que hizo como una encuesta a ciertos universitarios que no llevan materias o carreras relativas a sociología, política, historia, sino más a, digamos, economía, derecho, a carreras más, ingeniería, que no tienen nada puntual en sí estudiando la historia. Hay muchos jóvenes que se han explicado los sucesos de las guerras mundiales a partir de Marvel. Es decir, creen que es una réplica de la historia en realidad. No tanto que existió un Capitán América y demás, sino que al final, por ejemplo, Rusia tenía esta intención de crear super soldados, y que Hydra en realidad hace referencia a Hitler y todo esto. Hay muchos jóvenes que se han explicado los sucesos de la historia, por ejemplo, una Segunda Guerra Mundial, desde las películas de Marvel. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, una implicación grande es, por ejemplo, nosotros que vamos a ser abogados, que tenemos que tener principalmente mucho conocimiento en derechos humanos, derechos internacionales, y que al final nosotros expliquemos, por ejemplo, aplicabilidad de derechos como derecho a la historia, derecho a ser olvidados, delito, tenemos que tener la función de hacer cumplir y que haya justicia con los delitos referidos a los delitos de lesa humanidad, a los delitos de guerra, y al final tratemos como abogados explicarnos la historia desde una película de Marvel. Al final, si nosotros comprendemos la historia de esa manera, estamos vulnerando derechos fundamentales. Pareciera que no, pero si nosotros creemos que esta idea de que la historia ha sido como Marvel ha planteado, sino veamos cómo ha sido Hollywood, que con Rambo para Estados Unidos, quien ganó la guerra de Vietnam fue Estados Unidos, cuando si revisamos la historia y los textos históricos sabemos que no fue así. Hay toda una intención política y un juego de geopolítica frente a estos discursos cinematográficos. Dígame, María José. O sea, Lee, que haciéndole referencia al color rojo que usted hablaba, es como un mensaje subliminal que ellos hacen en las películas. No tan subliminal. Para referirse a alguien en específico. Es correcto, no es tan subliminal, es más toda una intención, digamos, natural de quererlo decir de esa forma. Hay toda una, digamos, una intención obvia, no hay una intención subliminal en el sentido de que tiene que ser sumamente discreta el mensaje. Es obvio, incluso nosotros, porque
como vamos a ver las películas traducidas, si fuésemos a verlas en su idioma original, el mismo actor hace gestos y cierta pronunciación en querer decir que él es de Rusia, ¿sí? Si no, vean, y aquí hay otro dato interesante, ya les he dicho que tengo la intención de al final hacer un video analizando esta última serie de Marvel, que es la del Soldado del Invierno, ¿no? Porque ahora sí ya nos cae bien Bucky, ¿no? Que es este soldado que en las películas nos parecía un sujeto frío, que no congeniaba, o sea, ni cerca de ser tan cool como el Capitán América, pero ahora, ojo con lo que voy a decir, ahora nos cae bien, pero aquel brazo metálico ya no lo tiene, ya no tiene la estrella roja, ya no tiene ese brazo, sino que ahora sí es de vibranio, de un metal africano. Fue los wakandianos quienes lo curaron y le quitaron toda su formación, digamos, su formación militar, toda su ideología, porque al final eso le hacen una especie de limpia y lo civilizan, ¿sí? Y le dan esta idea de que es un buen ciudadano y ahora sí es un ciudadano americano. Y por eso ahora sí cae bien, es capaz de tener su propia serie y de armar una trama muy importante. Por lo tanto, no estoy haciendo spoiler, porque esos elementos hay que entenderlos más allá. No estoy contando la trama en sí, sino que eso ya hay una intención. Ahora ya se ha transformado en un sujeto civilizado y amigable para el discurso de nuestras películas. Fue necesaria hacer esta serie para limpiarlo. Por otra parte, solo como dato curioso, por ejemplo, en el 2009 se lanza Iron Man, que es el año donde Donald Trump decide ser candidato a la presidencia. Desde el 2009 comienza a trabajarlo y se convierte en presidente de la República. Solo vean un dato curioso. Iron Man, ¿qué es? Una persona que tiene demasiado dinero, súper inteligente y es súper genial. Y tiene un edificio que se llama la Torre Stark. La Torre Stark no es que hace simbolismo a la Torre Trump en Nueva York. Es la Torre Trump. Trump prestó su edificio para que Marvel utilizara su edificio para hacer una referencia a él. Si no, busquen la bandera del partido por el cual compitió Donald Trump y vean cómo iniciaba cuando decía Marvel en las películas de Iron Man. Son idénticas las banderas. Todo eso sirvió para que, ojo, Iron Man no era un superhéroe en realidad. En realidad privatizó la seguridad nacional estadounidense. Él les vendió armas, él les vendió los sistemas de protección frente a las amenazas del mundo, que solamente son amenazas de un sector. Eso por una parte. Dice, pero las traumas de todas las martes que lo hizo siguen perturbando psicológicamente. Sí, todavía. ¿Spider-Man tendrá contenido ideológico? Claro que tiene contenido ideológico. Claro que sí. No sabía que existía. Ok. Vean, todo eso que les explicaba es como la parte de cómo se vuelve, digamos, cotidiano este tipo de discursos. Ahora bien, la violencia estructural, la que les explicaba yo que ya no es parte de los sujetos, ya no es parte de los individuos, sino que está en las instituciones y en la estructura del Estado. Y de aquí ponía un ejemplo, el cual hacía referencia a un ejemplo un poco tanto personal, un poco cerca de la Universidad de El Salvador, cerca de nuestro departamento como tal. Yo les decía que nosotros para poder egresar de nuestra carrera tenemos que cursar 50 materias. Y de esas 50 materias, alrededor de 6 materias nos las van a impartir mujeres. No es ni siquiera el 10% de las materias que llevamos las que las imparten mujeres. Y cuando digo 6 materias, no significa que sean 6 mujeres las que dan clases, sino que nos da una materia un ciclo y la otra en el otro ciclo. Solo existen 3 mujeres contratadas en nuestro departamento. Esa es violencia estructural. ¿Por qué? Porque sucede que debería de al menos, es bien poco probable, digamos, tener 50-50, no porque debería de ser así, que el 50% de la planta docente sean mujeres y el 50% hombres, ¿no? La Lichihuila es una, ella era la jefa del departamento incluso, pero solo para contarles un dato, allá por el 2018, si no me equivoco, sí, 2018,
o 2017, no recuerdo, 2018, se estaban abriendo por primera vez los juzgados de lo ambiental en el país, y solo existen 3. Había uno en San Miguel, uno en San Salvador y uno en Santa Ana. Y teníamos la dicha de que en Santa Ana fuera jueza de lo ambiental. Y es una mujer sumamente preparada, capaz, que conoce del tema, que ha sido preparada por la corte para esa área y es nombrada jueza. Entonces, un grupo de estudiantes se acerca a mí de cómo les podía ayudar para que pudiera darles derecho ambiental en 5º año. Hacemos las gestiones y todo el departamento no quería que una mujer relativamente joven, tiene como 48, 49 años, jueza, diera esa materia porque existía alguien mayor y hombre que tenía como 16 años de dar esa materia. Cuando la idea no es quitar a alguien por quitarlo, sino que queríamos que la educación fuera de calidad, que fuera los estándares que la Universidad de El Salvador debe de pedir. Por lo tanto, hubo ciertas protestas donde ya muchos no querían darla, sus materias con tal de que no se contratara. Lastimosamente, no pudimos ponerla. Fue hasta el año siguiente donde pudo dar clase y solo fue ese único año donde sí logramos que ella diera un grupo, no los 2 grupos de derecho ambiental. Sin embargo, hasta ese nivel hay violencia estructural, porque eso no lo vemos literalmente, sino que hay que hacer el análisis de cómo funcionan las estructuras del Estado. Si no, veamos también el tema de por qué no hemos tenido una presidenta mujer y así sucesivamente. No hemos tenido, por ejemplo, en la facultad no hemos tenido mucha representación, no porque no se quiera, sino que las mismas estructuras se ponen en función de no querer poner mujeres. Y hay reticencia a eso. Ahora por primera vez tenemos una mujer vicedecana. En luchas pequeñas que se van dando, pero a eso hubo resistencia ahí. Y si les contase por qué, pero hubo resistencia a esas cuestiones, ¿no? Pero esa es una violencia estructural como tal. Sí, la doctora María Isabel Rodríguez fue rectora de la universidad, claro que sí, por 2 periodos, por 8 años. Sí, la única mujer. Vean, algo también que quería plantearles con esto es que, si bien es cierto, nosotros desde nuestras posibilidades, es decir, como consumidores de todas estas producciones culturales, como consumidores de ciertas cosas que están al acceso en este sistema en el cual que estamos, no es tan cierto que nosotros somos los inteligentes y ellos no. Es decir, cuando digo ellos, es a las personas que hacen estas producciones. Así como nosotros analizamos, teorizamos sobre las películas, sobre qué es lo que está pasando en estas producciones culturales, también, como dice Gramsci, y ojo, Gramsci lo decía hace un montón de años, ¿no? También el mismo sistema, el sistema como tal, tiene sus intelectuales y estudia a la población, ¿sí? Es decir, se ha ido modificando sus discursos para hacerse más adaptativo. No crean que Disney se está haciendo más democrático, que se está haciendo más inclusivo solo porque está incluyendo, por ejemplo, en sus producciones elementos importantes. Por ejemplo, grave error de Mulan en quitar la trama de la historia con tal de hacer una mujer más independiente. Ahí hay una intención en querer dar ese discurso y en arruinar las cosas por la inclusión, por los temas progresistas, ¿no? Hay toda una intención desde el cine en querer decir que ¿quién arruina las películas? Es que el problema es que cuando eran las caricaturas en su origen, donde no habían discursos de equidad de género, del tema de apoyar a la comunidad LGTBI, todos esos discursos vinieron a arruinar hasta las películas. Entonces nosotros ya no nos gustan estas películas y comienzan a crear un enemigo sin decirlo, de estas teorías o de al menos de estos movimientos, ¿no? No crean que es azar del destino que Disney, que hace películas millonarias en ganancias, por un error causal va a perder millones. No hay una intención de perder millones, sino que hay una intención es una inversión no ganar ese dinero. Porque al final la idea es que la población decida, miren, por andar hablando de equidad de género, ya arruinaron las películas que veíamos de niños. Por andar hablando de equidad de género, arruinaron a mi superhéroe.
Todo eso hay una intención desde el cine. Y con esto también quería llegar a algo sumamente importante. Y eso sí está en las pistas de Blue. Está en el ensayo, es que, y esto lo dice Monedero, ¿por qué los enemigos en las películas son grupos que se han quedado al margen de las personas blancas, americanas o europeos, ¿no? Por ejemplo, el Rey León, digamos, en las voces en inglés, eran afroamericanos, las hienas y Isgard, ¿no? Que es como el enemigo, ¿no? El antihéroe de la película. Y en su traducción al español, las hienas y Isgard son hechas por latinoamericanos. En cambio, Simba y todos los demás, Timón y Pumba, eran americanos blancos, ¿no? Hay una intención en ese sentido. Siempre al final es ir culpando a las minorías, ir culpando o asignarles ya toda una intención a los grupos subalternos. Por ejemplo, el tema de que siempre que nosotros vemos un afroamericano, decimos que hasta en los memes ahora se ha hecho como popular o muy, digamos, viral, el tema de que siempre roban, se los lleva la policía, están vendiendo droga. Es como una idea que se quiere vender desde ese sentido. No sé si alguien tiene una pregunta o duda con respecto a esto. Ojalá y lo cancelen. Disney siempre ha sido racista, claro que sí. Es correcto. Eso es importante, como dice Abner. En serbio, Isgard significa árabe. Incluso cuando está haciendo su proclama de que quiere ser rey, se utiliza una media luna. Hay una media luna de fondo que al final es la bandera. La media luna se utiliza mucho en los países árabes porque como no son cristianos, no creen en las cruces, sino que en la luna, que está más cerca de la religión musulmana. Entonces hay una especie de crearle odio a esos grupos étnicos, porque al final son una etnia y la diversidad étnica debe de existir. Hay un estudio de doblaje, ¿verdad? Sí, hay un estudio sobre eso. Creo que incluso, no me recuerdo el nombre, hay documentales que hablan sobre ese tema del doblaje. No sé si alguien tiene una duda o preguntas con respecto a esto. ¿Cuál es la idea que se quiere vender cuando se hacen esos memes sobre los afroamericanos? Ok. Digamos, con respecto a lo que dice Saúl, hay los memes, que eso, no sé si todos los que están acá llevan sociedad y economía conmigo. En la unidad 2 vamos a tener una clase donde vamos a estudiar los memes como una forma de normalización de conductas o al menos de esquemas culturales que la sociedad nos exige a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad es sumamente popular decir que todo me aburre, que no me atrae nada, y ojo, incluso se está normalizando la idea de que somos malos estudiantes. Es decir, se vuelve genial decir que salgo mal, se vuelve genial decir que no tengo ganas de vivir, y eso es parte del consumo de memes, porque eso, digamos, nació, aunque no lo crean, de decir, por ejemplo, me saqué 10 en el parcial de ciencias políticas, pero ella no me ama. O, digamos, recuerden, amiguitos, y ponen alguna frase ahí, pero ella no te ama. De ese, ella no te ama, se derivó toda una conducta por memes que al final nos hacen decir que todos estamos deprimidos, que no tengo nada que hacer, que no tengo ganas de vivir. Este meme de que cuando nuestra mamá nos regaña y nos dice, si no fuera por mí, no vivieras aquí. ¿Y quién te pidió que yo viviera? Y comenzamos a reclamarle así como que si nuestra existencia no valiese nada. Con el tema de los afrodescendientes, hay una normalización de decir y que justifica incluso la actuación que hubo con el tema de los asesinatos de afroamericanos por exceso de fuerza de la policía en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, digamos, se tiende a criminalizar a la persona por su apariencia. Por ejemplo, en esta serie que yo les decía de Netflix de El sobreviviente designado, se crea una alerta de terrorismo y la policía se llena de tantas denuncias
porque la gente, es decir, los americanos puros en sus rasgos, comienzan a llamar a la policía porque ven digamos, a alguien que parece como con rasgos de la India, digamos, a personas que por el color de su piel los veían y sentían que los iban a atacar. Entonces hay toda una normalización de decir, estos grupos étnicos, estos grupos que tienen ciertas características étnicas propias, no son como nosotros. Por lo tanto, la pobreza es problema, las crisis económicas son problemas de ellos, la inseguridad es problema de ellos y no del mismo sistema. Dígame, María José, y luego Abner. O sea, que todo en sí parte siempre de una ideología. Siempre se va a tomar una ideología tanto para hacer como películas o para referirse hasta a un corto. No sé si se ha dado ¿Sí? cuenta, el corto del conejo, no me acuerdo cómo se llama, Ah, que también lleva como una ideología. sí, tiene una intención. Ya voy a explicar un poco sobre eso, María José. Dígame, Abner. Una apreciación y una pregunta. ¿Sí? La apreciación es así como que, ¿verdad que las películas así como de la Arona Policía tienen un gran contenido lógico? Por el simple hecho que una persona negrita, así se le dice negrita, después se convierte en policía porque primero era ladrón. Es la apreciación. Y la pregunta era, o sea, no es que me quiera poner así conspiranoico, pero será que no sé, las series de aquí de El Salvador, así como las que existían de Quién quiere ser millonario, Domingo para todos, o Trato Hecho tendrán contenido lógico. Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Partiendo de la idea de que no son creaciones de X, sino que una copia. Jonathan Eduardo, ya voy a explicar uno por uno. Jonathan Eduardo. Ahí vi que levantó la mano. Sí, solo retomando eso de las fobias, creo que no mencionó la islamofobia, ¿Cómo? o no mencionó la islamofobia. O sea, No la había mencionado. creo que, bueno, pues me refiero, el punto es que, digamos, en nuestra sociedad sí está normalizado el racismo, digo, desde el momento que le dicen a uno, hey, vos sos chelito, qué guapo, vos sos chelito, y cosas así, es una normalización, ¿verdad?, de la distinción de clases y ese tipo de cosas. Así que Claro que la sí. única razón es de que no hay tantas personas afrodescendientes en este país, o por lo menos yo no conozco muchas. No. No hay, incluso me voy a ir del último que participó, a María José. Con lo que dice Jonathan, es sumamente complicado y complejo ese tema porque nosotros hemos heredado ciertos patrones culturales porque siempre queremos ser como las personas que nosotros creemos que son mejores, ¿no? Por ejemplo, el discurso racial por excelencia del siglo XX fue el tema de Hitler, ¿no? De ahí hubo un patrón cultural en Europa que ha sido sumamente difícil borrarlo. Todavía hay herencias de la raza blanca aria como la mejor raza, así hablando de como que fuéramos animales de la humanidad, ¿no? Hay esta idea del capitalismo es racial, machista, en el sentido de que no en un discurso feminista, sino que machista donde primero que los mejores son blancos y hombres, ¿no? Si no vean el tema del Ku Klux Klan, el tema de por qué también Estados Unidos, que tiene más historia que El Salvador, no ha llegado a consolidar a una presidenta mujer. Todo eso, digamos, comienza a repensarse y en realidad hay patrones como tales, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, países como nosotros, que somos países satélites de estas grandes potencias y que más dependemos económicamente de las personas que se han ido a estos países para subsistir, por lo tanto, nosotros creemos que los rasgos que nos hacen al menos vernos como, eso quiere decir que somos más bonitos, más feitos y así, ¿no? Incluso este tema de que, contándoles una experiencia personal, la semana pasada tuve una experiencia por ahí donde me enteré de un caso extraño y feo,
de una muchacha donde tiene 2 niños. Su primer hijo de 6 años es morenito y su último hijo tiene 3 y es más clara la piel. No es chelito, pero es más clara la piel. Y ella tiene que ir a trabajar y su mamá se ha ofrecido a cuidar solo el último hijo. ¿Por qué? Porque él sí le parece bonito y el otro no lo quiere porque es muy morenito. O sea, ¿se imaginan que nuestra madre no nos quiera cuidar un hijo o no nos quiera cuidar a nosotros porque somos morenitos, ¿no? En un país como el nuestro, que existan personas que ven la belleza y ojo, no se trata de, por ejemplo, decirle a una mujer que le tenemos que gustar a pesar de ser morenitos o que decirle a un hombre que una muchacha bonita es morenita o es de piel blanca. No se trata de eso. Nosotros podemos tener gustos en un tema ya elevándolo a una atracción sexual, pero el trato humano frente a otra persona no debe de estar condicionado a eso, sino, bueno, existen memes donde los apodos del aula, donde estaba el pollo, el chelito, el negrito, Tito, todo el gordo, todas esas formas son formas de normalizar esto y no se trata, ojo, de ponernos en un tema de la generación de cristal tampoco. No se trata de esto, sino que son conductas que van pasando. Dígame, Jonathan. Yo estaba viendo en TikTok, ¿verdad? De que le estaban haciendo burla a los anuncios antirracismo de Estados Unidos. Y habían, por ejemplo, un mundo girando y entonces habían personas asiáticas y decían palabras como en chino, pero o sea, eran como el típico estándar que tiene Estados Unidos del resto del mundo, no sé si me entienden. Entonces sí. Querían eliminar el racismo siendo racistas. Es correcto. CISEC es digamos, utiliza el humor no negro, sino que el humor de una forma bastante cruel para eliminar el racismo. Él dice que una vez 2 afroamericanos se le acercaron a pedirle un autógrafo y les dijo que solo les iba a dar un autógrafo si tenían un marcador del color de ellos. Es decir, si su plumón o lapicero eran color negro, les iba a firmar el libro. Entonces ellos se rieron porque dice que el humor puede servir como una forma de inclusión. En la forma en que él lo hizo, no lo hizo así como, uy, son negros, sino que los incluye y utiliza su condición para crear la conexión. Y de ahí dice que hubo cordialidad en el contacto. Por lo tanto, no es lo mismo, digamos, hacer un meme para encontrarme con, así como de repente se podemos hacer memes entre nosotros, a discriminar y ya tener una condición hasta de clase solo por su condición física o a la etnia que pertenecen. Si no, veamos por qué, y aquí en la Universidad de El Salvador hacemos memes sobre las personas que viven lejos de la ciudad, los foráneos, ¿no? La palabra foráneo tiene una implicación y una carga ideológica bastante grande, donde los foráneos fueron los que menos sufrieron en la cuarentena estricta porque no viven en una casa de fósforo como la que nosotros vivimos en la ciudad. Pero como nosotros queríamos dar nuestra condición de superioridad, les decíamos que nosotros teníamos internet y ellos no. Sí, no sé, hasta de lo más mínimo queremos decir que somos superiores. Y hasta memes y que el foráneo y el foráneo y el foráneo y el foráneo. Ha habido una intención desde eso. Con lo que decía María José, con Ralph, creo que se llama el conejo que han hecho, sobre el tema de los testeos, que es una palabra que nadie usaba hasta este corto, el tema del testeo, ni siquiera con las pruebas de COVID, el testeo de productos de belleza en animales. Hay un debate muy grande y una intención ahí de por medio. El debate es que ha habido un grupo conservador que ha salido a defender, ojo con lo que estoy diciendo, grupo conservador ha salido a defender el tema de no utilizar maltrato animal porque tenemos pretensiones egocéntricas para que maquillaje, para tener el pelo bonito, para poderme maquillar bien los ojos, para pintarme bien los labios, etcétera, etcétera. Y tiene una intención este grupo conservador, porque el ataque va dirigido a las mujeres. O sea, este grupo está siendo dirigido por hombres donde culpan a esta idea de ego, culpan el tema del ego a la mujer, que ellas son las culpables de el tema de que las empresas estas utilicen animales para hacer pruebas. Y dicen, ojo el discurso que dicen, ¿te indigna más
el testeo en animales que el aborto en mujeres. Y la lógica que quieren crear es que las personas que son pro aborto son personas que no tienen nada que ver con la humanidad porque han perdido el sentido de ser humano. Están usando cosas que son temas distintos para crear todo un discurso conservador. Por otra parte, se ha hecho lo contrario. Personas que defienden el tema de el aborto no quieran entrar a discutir en temas de la prueba de el tema de animales, es decir, son pro aborto y les da igual el tema de el maltrato animal. Y hay un tercer discurso que es en el que estamos todos, donde no queremos tomar postura ni a favor ni en contra del tema de los testeos en animales, y a veces decimos, well, así quizás no deberíamos las empresas deberían de modificar o al menos de probar en personas, o tendrían que existir otro tema para encontrar la calidad del producto, pero no hablamos sobre cuando llega la hamburguesa del McDonald's o del Burger King a la mesa, no pienso en el tema de los animales. Cuando comemos pizza y lleva, digamos, salami, no me importa. Cuando voy al pollo campero, el maltrato animal, se me olvida, ¿no? Al final, nosotros, ojo, hay una relación virtual con los animales. Y digo virtual no porque sea por internet, sino que esto así lo categoriza Lacan, donde dice, y ojo con lo que voy a explicar, el ser humano utiliza relaciones virtuales para evitarse muchos problemas internos. ¿Y cómo explico esto? Por ejemplo, y esto sí les va a dar mucha risa, cuando a nosotros nos gusta alguien, de verdad, más allá de la atracción intelectual, porque nosotros podemos sentir atracción intelectual por alguien, sino que ya hablo de la atracción sexual por alguien, donde me gusta a alguien a un nivel sexual. Y lo voy a poner desde los hombres. Hay memes de esto incluso que dicen, cuando a mí una mujer me gusta, yo de ella pienso que cuando va al baño, lo que deja en el baño son flores y mariposas, ¿sí? Porque no tengo ni siquiera la capacidad racional de entender los procesos bioquímicos del cuerpo. Me da miedo pensarla así. No sé si me explico. Me gustan nalgones, dice Natalie. Ok, ya empezaron a decir sus gustos por aquí. Vean, esa forma de enfrentarnos hasta en eso, tiene una relación virtual. Otra es que yo les puedo decir, ¿a cuántos de aquí les gustan los asados? Armemos una carnita asada, por ejemplo, ¿qué? Al fin de ciclo armemos una carnita asada y llevemos ahí una carnita que hacer. A muchos nos gusta el tema de asar carne, asar pollo, etcétera, etcétera, que vayamos a la playa, al lago, chivo. Pero, por ejemplo, yo conozco personas que se volvieron vegetarianos el día que fueron a un rastro, es decir, al lugar donde matan vacas, tuncos y demás animales, y se dieron cuenta cómo es que llega un pedazo de carne a mi plato. Esa parte que ignoro todo el proceso de producción de las carnes, cuando ya la carne está en mi plato, es una relación virtual porque la necesito para poderme enfrentar a un plato de comida de esa manera. Por ahí va la cuestión, ¿no?, del tema de Ralph. Ralph, yo considero que no, digamos, esta es una opinión sin ver en totalidad el video, pero siento que la intención no es hacer conciencia sobre el maltrato animal y testeo en animales, sino que había una intención de desatar otros tipos de discurso en este momento. Había más una idea de querer utilizar eso de excusa para entrar en un conflicto social y unificar ideas. Por eso les decía yo, a mí me parece extraño que ha salido un grupo conservador de hombres queriendo utilizar el testeo animal para compararlo con el tema del aborto. No sé cuáles son las intenciones políticas detrás de ese video. No sé si tienen dudas o preguntas con respecto a eso. Lick dice, está de acuerdo con la postura de que el veganismo es un privilegio, es decir, que ser vegano es un privilegio. Uy, buena pregunta. Se sale un poco del tema, pero ser vegano en un país como El Salvador es sumamente un privilegio, no es tan fácil. En realidad no es tan fácil y la pregunta llegó, la tenía pensada para otra clase. Por ejemplo,
el tema de comer de forma saludable, es barato en realidad. Es más barato comer de forma saludable que de la forma en la cual nosotros comemos. Pero el problema se deriva a la hora de la diversidad y la necesidad de ciertos nutrientes que tenemos como personas. Ahí se vuelve difícil porque El Salvador, en primer lugar, como les decía, no producimos lo necesario para vivir nosotros mismos. Tenemos que importar cosas y eso eleva los costos. Comer saludable no es tan caro, no es tan caro. Ser vegano sí es caro porque necesitamos productos que no tengan ninguna derivación de animales. Entonces sí es caro. Si el sistema funcionase para convertirnos en veganos, que tendríamos mejor salud, en mayor estado de salud, porque incluso la carne, el pollo está plagado de hormonas, el maíz, los frijoles están plagados de químicos por hacerlos más grandes, para que la producción sea más fácil, para que sobrevivan en ambientes más secos. Todo eso que al final, donde termina es en la salud de nuestro cuerpo. Quizás, por ejemplo, solo la cantidad de dinero que se necesita para cubrir la demanda de carne en Estados Unidos serviría para eliminar, ojo con lo que voy a decir, para eliminar el hambre en África, en un continente. Es decir, solo lo que Estados Unidos gasta en producir carne para consumir ellos, ese dinero sería suficiente para dar una dieta vegetariana, es decir, que no hubiera hambre, pero con una dieta vegetariana en África. Eso ya hay estudios sobre eso. Pero lo que queríamos decirles es, por ejemplo, en temas alimenticios, hasta el mercado se ha metido en ese tema. ¿Sí o no han escuchado que hay que comer una semilla que se llama la semilla ¿cómo se llama? Una semilla chiquitita que le ponen a la ensalada de chía? Saben que, por ejemplo, ustedes van a PriceMart o al Super Selectos, un botecito así de semilla de chía vale no menos de $10. Es decir, un bote así me lo acabo en la semana en el desayuno, ¿no? Esa semilla saben que es la misma que nosotros nos tomamos en fresco. La chía es la misma semilla que el fresco de Chan. Y la semilla de Chan la venden en el mercado mucho más barata, ¿sí? Entonces, el mercado le ha puesto un nombre comercial, un nombre saludable, y la eleva el precio. Ahí sí es sumamente caro tener una dieta que contemple la semilla de chía. Pero nosotros Chan en fresco la tomamos con azúcar y ahí está, en los suchileros la venden de una forma más barata. $1 cuesta la libra en los suchileros, dice Jessica. Bueno, y ni siquiera creo que nos dan una libra en ese bote de $10. Así que hasta por ese tema es que la pregunta de la compañera donde dice que si ser vegano es caro, es una condición de clase que solo pocas personas se lo pueden permitir, en un país como el nuestro es cierto. No es tan barato ser vegano en un país como el nuestro. Y voy a cerrar con esto, y eso es lo importante de este debate, que al final, como decía Cisek, estas cosas que no son ideológicas, el cine, la alimentación, el tema de los productos de maquillaje, el sistema los retoma y los vuelven ideológicos. ¿Por qué? La ideología no es otra cosa que lo no ideológico. Eso es, al final, lo interesante. Es más barato cenar 3 pupusas revueltas que una ensalada. Claro, si va, por ejemplo, al Bam Bam a comerse una ensalada, vale $7. En cambio, 3 pupusas. Por ejemplo, donde yo vivo todavía encuentro pupusas a Cora. Todavía. Liz, yo tengo una pregunta. Dígame, ¿Cómo vamos a identificar algo que sí quiere dar una ideología y algo que no va a dar una ideología? O sea, ¿cómo identificar qué es lo ideológico en una película y que si no está dando la ideología? Ok, en primer lugar, es sabiendo qué es la ideología, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan aquella clase, la última de la unidad 1, donde decíamos que la ideología pueden ser los lentes con los cuales yo me enfrento a la realidad? Y comenzamos, ¿no? ¿Cómo encontrar contenido ideológico en algo?
Cuando algo, y aquí es lo importante, no hay que tener, no hay que subestimar nada, ni cosas, ni frases, ni símbolos, sino que siempre hay que tener la lupa puesta en todo, porque cuando algo comience a darme una explicación de la realidad, o cuando alguien, un mensaje, una canción, unos colores comiencen a decirme qué es lo correcto y qué no, o cuando, por ejemplo, con el tema de los sonidos, y esto ya lo voy a explicar más adelante, por qué de repente producción cultural latinoamericana, que era el reggaetón, porque ahora se parece más a una producción más americana, es decir, de reggaetón pasamos a trap y el trap está más cerca del rap gringo, no como tal. ¿Por qué? Hay una intención en querer hacer desaparecer ciertos rasgos latinoamericanos ahí en eso, ¿no? Por lo tanto, yo voy a leer todo, es decir, yo puedo ver una película y disfrutármela, literalmente disfrutarme una película, disfrutarme una serie. Yo puedo ser fanático de lo que sea, no tiene ningún problema eso. Lo que hay que estar consciente es que al final todo es ideológico, como dice Eric, ¿no? Pero yo también tengo una ideología y eso me va a permitir a mí en no replicar cosas por placer, en no replicar cosas sin estar consciente de ello, sino que yo tengo esa conciencia activada, tengo esa conciencia puesta. Por eso, aunque ustedes no crean, yo soy partidario de las Barbies, porque las Barbies han sido más revolucionarias que muchos partidos de izquierda en Latinoamérica. Eso por una parte. ¿Y qué tiene que ver la Barbie? No, es que hasta alguien les puede decir que estoy loco por esto, porque el capitalismo ha usado, o las Barbies han utilizado el capitalismo en realidad. Como dice, como decía Calle 13 antes, Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas, ¿no? Esa frase es sumamente importante porque para mí Barbie ha hecho eso. Para mí Barbie se ha infiltrado en el sistema y ha sido más revolucionario, más progresista que muchos partidos latinoamericanos de izquierda, ¿no? Incluso más que la izquierda estadounidense, ¿no? Es que Barbie es lo que quiere hacer. Ese es el lema de Barbie. Que es un contenido sumamente ideológico. No sé si tienen otra pregunta o duda con respecto a eso. Si no, eso sería todo y les estaría mandando el video con las preguntas. Se las mandaría a WhatsApp y estaría también en Classroom. Así como, no sé si usted ha visto las películas del Estudio Toho. Esas también tendrían. ¿Cuál? Las antiguas, las de monstruo. Las donde aparecían de Godzilla y todo. Sí. Esas también tienen ideología. Sí, sí, claro que sí. Porque antes, en un primer momento, ¿de dónde viene Godzilla? ¿Dónde fue su primera manifestación? Tiene una manifestación geográfica, venía de China. Pues por las películas que he visto, viene de la bomba atómica prácticamente. ¿Y dónde cayó? Creo que en la bomba Hiroshima, atómica es Hiroshima. Japón, creo. Hiroshima y Nagasaki, Japón. Japón. ¿De qué lado del mundo? Del lado oriental, ¿no? Allí estaba el enemigo en ese momento, ¿no? O sea que Godzilla es como un trauma que tienen los japoneses. No ellos, porque ¿quién es en realidad, quién agarra el discurso de Godzilla? No es de japoneses ni de chinos, sino que es Estados Unidos poniendo los enemigos ahí. Ya. Uh-huh. Dice Roberto, la muerte nunca nos ganó porque todo lo que muere es porque alguna vez nació. Ok. ¿Todo entendido? También. Sí, dígame. Creo que un claro ejemplo sería Rápidos y Furiosos, ya que ahí nos demuestran de que los buenos se supone que son buenos, que sería como el gobierno siempre van a necesitar de los malos. Y creo que eso cabe y resalta mucho. Que correcto. no todo lo malo es bueno y no todo lo bueno es malo. Ese es un posible mensaje. Al final el Estado va a negociar con estos grupos, ¿no? Licenciado. ¿Qué le parece el final de Kong y su postita? ¿Cómo? ¿Qué le pareció el final de Kong
versus Godzilla. Es que ya lo había leído, por eso no quería decir qué Sí, team bueno, es. dijo de que en Reddit lo había leído, ¿verdad? Pero es que no quería decirles de qué team era, porque en realidad, si digo Godzilla, es una